Hubo un pueblo en donde sus calles, sus veredas eran muy limpias, su parque central era muy ordenado y bonito. Cada casa tenía un jardín en el frente en donde tenía mucha variedad de flores, muchas hermosas de ellas. También cada casa era muy bien pintada, arreglado, todo el pueblo era muy próspero. Pero hasta que se enteraron que la represa que estaba cerca se rompería. Y no solo inundaría el pueblo, sino lo destruiría. Entonces hasta ahí fue que las personas empezaron a arreglar sus jardines de cada casa y limpiar el pueblo. Muchos se fueron del pueblo, el pueblo se destruyó y la desgracia de la represa nunca pasó. Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Doctrina y Convenios. La clase anterior, o mejor dicho, la semana pasada, no alcancé a editar ni a publicar porque estaba en Quito con mi papi, porque estaba otra vez en el hospital. Mejor dicho, hace un mes estaba en el hospital y ahora otra vez en el hospital en Quito. Y regresé a Manta el día jueves, tenía mucho trabajo pendiente. Traté de hacerlo, pero me sentía muy cansado, enfermo, entonces decidí descansar. Esta semana, en esta clase, vamos a tratar de ver la clase de la semana pasada y la clase que nos toca hoy día. Recordemos de Lyman Coppel. Recuerdan ustedes que era un hermano de la iglesia, se había bautizado en la iglesia, era un converso de la iglesia porque antes pertenecía a otra religión, a otra iglesia conocida como los Tembladores. Los Tembladores era un grupo cristiano que existió en 1831, en donde Lyman Coppel era miembro de esa iglesia. José Smith recibe una revelación y le dice a Lyman que vaya a predicar el evangelio a sus amigos de su anterior iglesia, y le envía con dos misioneros más, con Sidney Rigdon y con Parley P. Pratt. Eran dos misioneros con experiencia. Sin embargo, los tres no tienen éxito en esa misión. No se bautiza nadie, no pueden enseñar, no tiene éxito. Recordemos que Lyman tenía un gran terreno, un terreno hermoso, grandísimo, como de 400 hectáreas. Tenemos la foto que nos enseña en el manual. Este terreno, también recordemos que en 1831 vivían una ley de consagración los miembros de la iglesia. Esto quiere decir que todos sus bienes de un miembro de la iglesia consagraban a la iglesia. Quiere decir que llevaban todos sus bienes a donde el obispo en ese tiempo era Edward Patrick. Edward Patrick les daba un documento de mayordomía que eran de ellos, y cuando tenían un exceso o algo extra de producción, regresaban y donaban, si es que ellos querían, a la iglesia. Y recibía a Edward Patrick y lo guardaba en el almacén del obispo, ya sea tenían muchas gallinas, mucha comida, muchas naranjas, todo el exceso que tenían, donaban a la iglesia, y Edward Patrick era el encargado, o sea, el obispo es encargado de la parte temporal de los miembros, y él era encargado de darles a las personas que menos tenían, aún en terrenos. Si una persona tenía mucho terreno, demasiada tierra, donaba esto a la iglesia, y el obispo era encargado de darle una mayordomía a un nuevo miembro, a un nuevo hermano, en donde le daban esos terrenos para que los trabaje, para que produzca, y de esa forma, cuando tenga un exceso, una producción extra, también done a la iglesia para que el obispo, en ese tiempo Patrick, administre esto y dé a los menos necesitados. Sucede que Coppel tenía en este terreno hermoso que tenía, después de la fallida misión que hizo, pues decidió en que estaba dudando con su fe, estaba dudando de su testimonio. Dijo, bueno, aquí estoy mal, no me siento bien, así es que por favor salgan de mi terreno, y los bota del terreno a todos. En la sección número 52, José Smith recibe una revelación y dice que tienen que salir todos de Kirtland, porque estaban en Kirtland, Ohio, hacia el estado de Missouri, al condado de Jackson, Missouri. Imagínense lo que pasó. Algunos venían desde Fayette, de Colesville, que estaba en el estado de Nueva York. Casi habían caminado cerca de 1000 kilómetros, porque el Señor les había dicho que era en Kirtland que tenían que estar. Y ahora sucede que el profeta les dice, ¿sabe qué? No pueden estar aquí, tienen que salir hacia el estado de Missouri, y esos son como 1000 kilómetros más. Imagínense las personas que recién llegaban, porque los terrenos y los terrenos nuevos les daban a las personas que recién llegaban. Los que recién llegaron al terreno del hermano Lyman, el hermano Lyman los bota del terreno y tienen que caminar 1000 kilómetros más. Entonces es algo bien difícil de entenderlo. A veces nosotros tenemos que, por nuestro trabajo, tal vez irnos de ciudad en ciudad por nuestro trabajo. Yo recuerdo que en la misión
Estuve por unos pocos meses en un lugar, otros meses en otro lugar, otro mes en otro lugar. De hecho, en la ciudad que vivo ahora nunca pensé que iba a vivir. Lo que yo puedo decir es que el Señor nos lleva a donde tenemos que estar. Y donde tenemos que estar, tenemos que enseñar o debemos enseñar a las personas que están a nuestro alrededor, donde están los más cercanos. Tenemos que enseñarlos. Y tenemos que estar ahí porque el Señor nos ha mandado para enseñar. Es lo que yo puedo pensar. El Señor les mandó primero salir de Nueva York, del estado de Nueva York, de los más lejanos, que los de Colesville, por ejemplo, los más lejanos, llegaron a Kirtland. Después de Kirtland construyeron un templo, pensaron que se iban a quedar ahí, pero sí dijo José Smith que Sion todavía se les diría en dónde iba a ser Sion, o sea, la tierra en donde tendrían que llegar. Y luego les dice, sí, ¿saben qué? Aquí no es 1000 kilómetros más. Entonces esta parte es muy interesante que hablan en la sección número 52 de que tienen que salir. En la sección número 52 también nos cuenta de que se conmemoró la conferencia de la iglesia el 3 hasta el 6 de junio de 1831, ya estamos en junio, pero en 1831. Y en esta conferencia por primera vez se ordenaron sumos sacerdotes de la iglesia, los sumos sacerdotes. También se dice que envía, José Smith, por revelación, envía a más de 20 misioneros hacia el condado de Jackson, Missouri, porque ahí les da la revelación de que tienen que salir hacia allá. Entre ellos había algunos conocidos. Vamos a leer en la sección número 52. En el versículo número 22 tenemos algunos conocidos como Thomas B. March. ¿Recuerdan quién era Thomas B. March? Era el presidente del Quórum de los 12 Apóstoles. Tenemos Ezra Tyre, también tenemos en el 23 a Isaac Morley, tenemos en el 24 a Edward Patricks. ¿Quién era Edward Patricks? El obispo, ¿verdad? El obispo era el encargado de la parte temporal de los miembros, o sea, que no les falte nada, la parte temporal, la parte física, que estén sanos, que estén bien alimentados, que tengan todo lo necesario. Eso es lo que hace el obispo. Era Edward Patricks en ese tiempo. A otro tenemos aquí a Martin Harris, también a Sidney Rigdon, al mismísimo José Smith, también salió entre ellos, o sea, el profeta. En el 25 encontramos a David Whitmer, en el 26 encontramos a Parlo P. Pratt, a Orson Pratt, entre otros. Y son muchísimos más, entre los más conocidos. Y el Señor les dice que, ¿saben qué? Tienen que irse como misioneros hacia el estado de Missouri, pero tienen que irse con caminos diferentes, por caminos diferentes, y que ninguno tiene que tomar el mismo camino del otro. En el versículo número 33 dice, sí, de cierto digo, viajen todos estos al mismo lugar, por diferentes caminos. Esto es increíble de pensar porque realmente puedes estar en la iglesia con muchos miembros en la capilla y el hermano que está sentado al lado tuyo no necesariamente va a tomar el mismo camino que tú. ¿A dónde vamos todos? A la exaltación, a vivir con Dios, a tratar de vivir con Dios. Esa es nuestra mira, nuestro camino, nuestra meta. Pero no necesariamente tiene que tomar mi mismo camino o tiene que hacer lo mismo que yo hago para llegar. Es interesante porque cada quien tomó su camino. Claro que no muchos obedecieron porque ellos habían viajado ya muchos 1000 kilómetros y algunos de ellos, por ejemplo en el caso del 37, el versículo 37, Heman Bassett dijo, no presidente de la iglesia, José Smith le dijo, no profeta, ¿sabe qué hermano? Yo no me voy, me quedo aquí en Kirtland, Ohio estoy bien. Versículo 37, por motivo de transgresión quítese a Heman Bassett lo que se le entregó y confiérasele a Simmons Reader. Ok, Reader. Ahora, Simmons era un miembro nuevo, tenía muy poquísimo tiempo de miembro, y se le dice que ahora él va como misionero. Pero Simmons se enoja y dice, ¿sabe qué? No, ¿por qué? Porque usted escribió Simmons, como vemos en el versículo número 37, Simmons con I latina, la I vocal, la S-I y vocal. Y dice él, Simmons se escribe con Y, S-Y-M, Simmons. Pero usted como escribió con una vocal, con la I vocal, ¿cómo es posible? Si usted es un profeta, ¿cómo sabe que mi nombre no es con Y? Y este problema que tiene se convierte en un gran problema y Simmons se convierte en un gran perseguidor de la iglesia, perseguidor de todos los de la iglesia. Aquí podemos hacer un comentario. Elder Ballard, del miembro de los Quórum de los 12 Apóstoles, dijo una vez, nosotros somos autoridades generales,
pero no autoridades en general. O sea, ellos no conocen de todas las cosas, simplemente necesitamos líderes en la iglesia y ellos fueron escogidos para ser líderes, pero no es porque conocen todas las cosas. De esa forma Simón se enojó, por eso se enojó, porque no escribió bien su nombre. En la sección número 55 hablamos de otro hermano, el hermano Williams W. Phelps. Este hermano fue el escritor, o se les pidió, mejor dicho, se le pidió que escriba libros para la escuela, junto con Oliverio Cowdery. Libros para la escuela, o organice todos estos libros, o escoja libros también para la escuela de la iglesia que tenían. Pero Phil, vamos a leer esa parte, el 4. Y además serán ordenados para ayudar a mi siervo Oliverio Cowdery en la obra de imprimir, seleccionar y escribir libros para la escuela de la iglesia. Phelps no solo ayudó en esto o escribió libros para la iglesia, para la escuela, sino él también escribió himnos famosos que ahora los cantamos. Por ejemplo, en el himnario, el himno número 2 es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios fue escrito por Phelps, y algunos otros himnos conocidos también fueron escritos por él. En la sección número 50, vamos a regresar a la 56. En la 56 llama la atención a los ricos, el Señor, y a los pobres. A los ricos porque no quieren darle sus riquezas, y a los pobres porque no quieren recibir. Versículo 16. Hay de vosotros, hombres ricos, que no queréis dar de vuestros bienes a los pobres, porque vuestras riquezas corrompen vuestras almas. El 17. Hay de vosotros los pobres, cuyo corazón no está quebrantado, cuyo espíritu no son contritos, y cuyos vientres no están satisfechos. Entonces llamó la atención a los ricos y a los pobres. En la sección número 58, José Smith recibe una revelación, pero aquí es algo especial porque recibe la revelación ya en el condado de Jackson, Missouri. Ya habían llegado, recuerden que les había dicho que viajen hasta el estado de Missouri, al estado en el condado de Jackson, Missouri. Ahí recibe la revelación. Bautizan a 2 hermanos que estaban ya listos para bautizarse, y de esta revelación fue dada el 1 de agosto de 1831, 1 de agosto de mi cumpleaños, pero hace 137 años antes de que yo naciera. Entonces, esto fue dado ya en la tierra prometida, como quien dice, ya en Sion, en el estado de Jackson, Missouri, en donde ya deberían estar. En el versículo número dice: escuchar, oh élderes de mi iglesia, y dad oídos a mis palabras, y de mí aprended mi voluntad en cuanto a vosotros, y también concerniente a esta tierra a la cual os he mandado. Recordemos que había personas que habían llegado desde Fayette, desde Colesville, que eran los lugares mucho más lejanos. Es como cruzarse todos los Estados Unidos. De hecho, ya se habían cruzado todos los Estados Unidos, porque en ese tiempo, en 1831, ya el estado de Missouri ya estaba en la frontera. Ya estaban en la frontera de los lamanitas, decían ellos. O sea, ya cruzando eso ya era México. Finalmente, ellos no se quedan en ese lugar. Tienen que salir de ese lugar. Tienen que salir y cruzar hacia México para que les dejen tranquilos de la persecución que tuvieron en Estados Unidos. No tuvieron la libertad de predicar, de honrar a su Dios, no tuvieron la libertad de hacer esto, y tuvieron que cambiarse hasta de país. Y llegaron ellos dirigiéndose hasta las montañas rocosas, decían ellos, hasta encontrar un lugar llamado el Lago Salado, que ahora se llama Salt Lake City, Utah. O sea, quiero decir, la ciudad del Lago Salado en el estado de Utah. Ellos forman un estado llamado Utah, que después, con un tiempo después, este estado de Utah pasó a ser parte de la Unión, o sea, pasó a ser parte de los Estados Unidos. Y es como ahora conocemos el estado de Utah en los Estados Unidos, que fue fundada por mormones, por miembros de la iglesia. Esto es increíble de pensar, de que tuvieron que viajar. Y de hecho, aquí también otra enseñanza, que José Smith no llega al estado de Utah, al lago Salado, no llega. Llega el siguiente profeta, que el siguiente profeta o el segundo profeta era Brigham Young Joe. Entonces Brigham Young tampoco no era uno de los más antiguos miembros de la iglesia, que hay otra enseñanza. Era uno de los nuevos miembros, que finalmente pasó a ser el segundo profeta después de José Smith. Aquí tenemos otra enseñanza, que no siempre, por ejemplo, un presidente de estaca, no siempre le llaman al más antiguo de la estaca,
Simplemente puede ser el más joven, puede ser un hermano recién bautizado, recién miembro de la iglesia, que puede ser un presidente de estaca o un obispo. No siempre es uno de los más antiguos. Yo he visto que hermanos que son muy jóvenes en la iglesia, pasan a tener un lugar de liderazgo. Versículo 2 dice, porque de cierto os digo, estamos en la sección 58, porque de cierto os digo, bienaventurados es el que guarda mis mandamientos, sea en vida o muerte, y el que es fiel en la tribulación tendrá mayor galardón en el reino de los cielos. Este versículo nos trae muchísima enseñanza. Nótese decir que dice, sea en vida o en muerte. Vida o en muerte. Entonces, ¿cómo? Vamos a leerlo de nuevo. Porque de cierto os digo, bienaventurado es el que guarda mis mandamientos, sea en vida o en muerte. Entonces, ¿qué? ¿Tenemos que guardar los mandamientos en vida y en muerte? Pero si estoy muerto, diría alguien. Bueno, del otro lado del velo, quiero decir, una vez que te mueres, la muerte es la separación del cuerpo y el espíritu. El cuerpo queda en la tierra y el espíritu sigue viviendo. Vamos a leer una escritura para entender mejor. Vamos a la Biblia. El libro de Pedro está al final. Primera de Pedro, porque hay Pedro 2 o segunda de Pedro. Está al final de la Biblia. Dice el versículo, vamos a leer del versículo número 5, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice preparado para juzgar, o sea que juzgan vivos y muertos. Entonces esto es la Biblia, ¿no? Porque piensan que la iglesia de Jesucristo se inventó esto. No, pero está en la Biblia. Dice para juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo número 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivificado en el espíritu según Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, así como hay misioneros aquí en la tierra, cuando nos morimos, el cuerpo queda en la tierra, el espíritu sigue viviendo, seguimos siendo nosotros, sigo siendo yo, Germán, como espíritu. Ahí también, como espíritu, se predica el evangelio. Y se predica el evangelio, tú puedes aceptar y rechazar, pero no podemos bautizar a un espíritu, no lo podemos coger, tiene que ingresar completamente dentro del agua. Ese es el bautismo. Eso se hace en los templos. Por ejemplo, mi abuelo fue muy buena persona, pero ya se murió. Entonces yo voy al templo, y no se bautizó en la iglesia, yo voy al templo, y dentro del templo me bautizo yo por mi abuelo en el nombre de Jesucristo. Y él del otro lado del velo acepta o rechaza este bautismo. Es como dice en la Biblia. Ahí está, ¿verdad? Serán juzgados en la carne. Hay algo más, una enseñanza en el versículo número 4. Dice, también en el 3 hay algo más. Dice, ni la gloria será después de muchas tribulaciones. Ok. Cuando dice, ni la gloria que seguirá después de muchas tribulaciones. Esto yo me recuerdo de mi compañero en la misión, Elder Proaño, de mi primer compañero, cuando decía que teníamos que tener muchas pruebas para recibir la bendición. Pero sí, aquí está escrito. Aún el presidente Kimball decía que pedía pruebas para recibir la bendición después. Versículo 4. Por tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Por tanto, viene el día en que seréis coronados con mucha gloria. La hora no es aún, mas está muy cerca. Entonces, después de mucha tribulación, tal vez estamos pasando por algunas pruebas. Tribulación quiere decir pruebas, cosas malas que nos pasen. Una vez que pasemos esto, tenemos la bendición. Tenemos o recibimos una bendición. Y es increíble pensar al último, donde dice, al último del versículo 4, dice, con mucha gloria, la hora no es aún, o sea, todavía no, mas está cerca. Podemos estar tan cerca de pasar la tribulación, podemos estar tan cerca de recibir la bendición que ni siquiera nos imaginamos. Puede ser que nosotros estamos en el carro manejando y estamos pasando un puente y ya el carro, estamos en el puente y el carro, las llantas delanteras ya están del otro lado cruzando el puente. Podemos estar ya muy cerca, o otros pueden estar que ya están cerquitas del puente. Nosotros no sabemos qué tan cerca está el pasar esta tribulación, el recibir esta bendición. Puede ser que unos ya estén muy cerca del puente, o sea, ya estamos tan cerca que ni siquiera sabemos, pero aún no, más está cerca el superar la bendición. Me dijo la prueba y recibir la bendición. ¿Y qué prueba era lo que estaban ellos pasando?
La prueba era que estaban en el condado de Jackson, Missouri. Esa era la tierra prometida para ellos, en donde se iban a establecer, pero esa tierra no estaba tan bonita. Habían viajado tanto tiempo, o habían visto tantos lugares, habían visto unas tierras bonitas, Kirtland era muy bonito, pero el condado de Jackson no era tan bonito. Y de hecho, Edward Patrick, ¿quién era Edward Patrick? El obispo de la iglesia de ese tiempo, tuvo un problema con su líder. Aún, miren, Edward Patrick se conoce que era una persona muy buena, muy asequible, con una persona que se puede razonar, pensar, o sea, es una persona muy buena. Igual él tuvo un problema con el profeta, que era su líder, era José Smith en ese tiempo, diciéndole de que seguro, ¿estás seguro que esta es la tierra prometida? Algo así fue el problema. Veamos, vamos a leer el versículo 24, dice, y ahora, según dijo concerniente a mi siervo Edward Patrick, esta es la tierra en su residencia, y de los que he escogido para ser sus consejeros, y también la tierra de la residencia de aquel que he nombrado para encargarse de mi almacén. Mira, entonces, Edward Patrick se queja y dice, seguro, José Smith, que esta es revelación, porque esta tierra está feísima, hemos visto unas mejores tierras. Él no le gustó esa tierra, pero aún José Smith le dice, ¿sabe qué? Pero aquí vas a vivir y anda, trae tu familia. Entonces imagínate que tú ves una tierra fea y no solo tienes que vivir tú, sino llevar a tu familia para allá. Versículo número 25. Por lo tanto, traigan ellos sus familias a esta tierra, según lo que determine entre sí y conmigo. Lo que pasa también es que José Smith les dice, ¿sabe qué? Esta es la tierra, este es el lugar, vamos a formar aquí una ciudad, en el medio vamos a poner el templo, lo que conoce ahora en Lago Salado, que también se hizo de la misma forma, que es la manzana del templo, que es el centro de la ciudad. Entonces ya también José Smith le dice, aquí va a ser el templo y vamos a construir nuestras calles alrededor de este templo. Vamos a tener la calle 1 norte para el norte, la calle 2 norte, la calle 3 norte, y así del otro lado sur. Calle 1 sur, calle 2 sur, de esa forma, y del otro lado también, de los dos lados, del este y el oeste, asimismo en calle 1 oeste, calle 2 oeste, de esa forma, para tener el centro de la ciudad, el templo. Eso les dice. En el versículo número 26 hay algo más, dice, porque he aquí, no conviene que yo mande en todas las cosas, porque el que es comprendido en todo es un siervo perezoso y no sabio, por tanto no recibe galardón alguno. Esto yo entiendo de que el Señor no nos va a mandar en todas las cosas, ¿no? O sea, no te va a decir, Germán, lávate la boca, Germán, no te vayas desnudo, ponte ropa cuando salgas, o sea, no te va a mandar en todas las cosas. Lo que yo entiendo de esto es que es como tú estás corriendo. Estás corriendo en tu vida, ¿verdad? Es lo que estás haciendo, o sea, caminando, llevando tu vida. Yo lo represento como corriendo. Cuando estás corriendo, el Señor te dice, ¿sabes qué, Germán? No vayas por aquí, ándate por acá. Y el Señor te va guiando por medio del Espíritu. Es como la escritura favorita. Vamos a leer mi escritura favorita. Otra vez la Biblia, mira. Vamos a leer la Biblia. Mi escritura favorita, me imagino que algunos conocen. Mira que mi escritura favorita está en la Biblia. Está en Proverbios. Todavía está en el Antiguo Testamento, mira. Ya se imaginan qué escritura es, ¿verdad? Proverbios 3, versículo número 5. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Simplemente confía en el Señor. Sigue corriendo, sigue viviendo, sigue haciendo las cosas. El Señor te va a mandar en todas las cosas que tienes que hacer. De hecho, cada uno tiene su camino, como habíamos visto antes. Sigue corriendo y confía en el Señor en todas las cosas. No te apoyes en tu prudencia. O sea, no simplemente dices, ¿sabes qué? Pero esto no tiene sentido, pero ya hazlo, sigue haciendo. En el versículo número 6 es lo más interesante. Dice, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir esto? Que sigues corriendo, pero las veredas son las que están al lado del camino. Él va a hacer el camino. Las veredas son las que viran para la derecha, para la izquierda. Vos solo sigues corriendo. Él te va a guiar. En el versículo número 27, dice, hay algo más, otra enseñanza. De cierto digo, que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena.
Esto me acuerdo de mi primer presidente de Estaca, del hermano Araya. Siempre leí esto. Y él decía que tenemos que estar en algo bueno. Porque si estamos en algo malo, mejor queda, para sacar esos malos pensamientos de algo malo, tienes que sacarlo con otro pensamiento bueno. Y si estás inmerso en algo bueno, dice el Señor, repetimos el 27, de cierto digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados en una causa buena. Y yo pienso una causa buena es ayudar al pobre y necesitado. Eso es lo que yo pienso. Predicar el evangelio y ayudar al pobre y necesitado, lo que yo llamo la tercera misión. O sea, por ejemplo, lo que hizo María Teresa de Calcuta, Teresa de Calcuta, me pareció algo increíble. O sea, toda su vida lo que hizo es ayudar. Toda su misión, todo lo que ella emprendió es ayudar al pobre y necesitado. Eso es una obra buena, para mi manera de ver, ¿no? Y tenemos que estar en esto, lo que yo llamo la tercera misión. Ayudar al pobre y necesitado y estar, como dice la palabra, que no la encuentro, de cierto que los hombres deben estar anhelosamente consagrados, o sea, entregados completamente a esta obra buena. Puede ser predicar el evangelio o ayudar al pobre y necesitado. Versículo 28, porque el poder está en ellos, de esto vienen a ser sus propios agentes, y en todo que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en la misión, cuando yo enseñaba, yo no les manipulaba, por ejemplo, les invitaba a que se bauticen. No les manipulaba como, por ejemplo, ¿qué vas a hacer el domingo a las 3 de la tarde después de tu bautismo? No, eso es manipular. No manipular es como, ¿te bautizarás el domingo 3 de la tarde? ¿Lo harás? ¿Sí o no? Él decide, porque el poder está en ellos. Cuando eres un vendedor también lo haces. Cuando vas a vender algo, tú ves las cosas, dice, este librito es bonito, este librito tiene la pasta negra, puedes ver la letra grande, chiquita, ves todas las cosas buenas que tiene tu objeto que vas a vender, y le dice, ¿te gustaría tener? Vale tanto. No es que le estás manipulando, simplemente tú ofreces el producto y el otro decide. ¿Por qué? Porque el poder está en ellos. Asimismo está en ellos el poder de seguir o no seguir a Jesucristo. Ellos saben que tienen que hacerlo. Y si es que no lo hacen, pues está el poder en ellos de decidir, ¿sabes qué? No puedo. O ¿sabes qué? Lo voy a intentar. En el versículo número 42, vamos a leer 42 y 43 porque no alcanzamos más. El 42 dice, he aquí, quien se arrepiente de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no lo recuerdo más. Es perdonado. Simplemente tú dices, está bien, cometí ese pecado, ya, está bien, tengo que olvidarlo. Pero no estar pensando, ay, cuando le maté al gato de la vecina, qué malo soy. No, ya no, olvídalo. ¿Cómo podemos hacer? Yo lo dije hace un rato. Sacar ese pensamiento y poner otro. Es algo físico también. O sea, dos cosas no pueden estar en el mismo lugar. Así mismo un pensamiento. Un pensamiento no puede estar en el mismo lugar de otro pensamiento. Sacas ese pensamiento y pones otro pensamiento. Al estar inmerso en una obra buena, estás pensando en esa obra buena. Y ya no recuerdas tus pecados anteriores. ¿Por qué? Porque el Señor ya no recuerda. No tiene sentido que tú te estés doliendo por lo que hiciste mal. Si ya el Señor te perdonó, ya pon otro pensamiento en ese lugar. ¿Cómo? Haciendo una obra buena. Versículo 43. Porque esto sabréis si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí, los confiesa y los abandonará. ¿Los confiesa quién? Ante Dios, ¿verdad? Y pide disculpa a quién? A Dios, ¿verdad? Ok, mira, esto que nosotros podamos olvidar nuestros pecados anteriores y que podamos seguir corriendo. El Señor nos va a seguir guiando en los lugares que estemos. Estamos en un lugar, enseñamos ahí. Vamos a otro lugar, enseñamos ahí. En el lugar que estemos, en donde estemos y en los lugares que estemos. También a veces pasamos de trabajo en trabajo. Ok, en ese trabajo enseño a los que están al lado mío. En el otro trabajo también doy un buen ejemplo y enseño a todos los que están alrededor mío. Esto me recuerda otra vez a la Biblia. Un versículo en 2 de Timoteo 4:7. 4:7, sí. En donde dice, he peleado la buena batalla, he corrido la... Vamos a leerlo mejor. Porque dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Que podamos decir esto en el nombre de Jesucristo. Amén.